Estamos en el laboratorio por radiográfica, ya está con nosotros, junto con Silvano, está Juan Carlos Herrera, lo conocieron ya en una entrevista que hicimos hace unos días, él es sociólogo, está Eduardo Rinesi también, él es politólogo, filósofo también, lo conocen, es la primera vez igual que está en nuestro programa. Y como le decíamos un poco al principio, la idea es poder charlar de algunos temas que venimos charlando desde que comenzamos este proyecto, que es el laboratorio, cuyo nombre del programa tiene que ver con este laboratorio en el que se ha transformado la Argentina, quizás también el mundo, o por lo menos Occidente, acerca de los nuevos modelos de ultraderecha. Y la idea del programa entonces es poder salirnos un poquito de la coyuntura y reflexionar un poco más sobre esto. Así es. Bueno, ante todo, bienvenidos. Muchas gracias por haber venido. Gracias. Les agradecemos mucho que hayan venido. Yo quisiera iniciar con una reflexión, ¿no? Como para hacer un disparador y que podamos discutir e intercambiar ideas un poco entre todos. Nosotros acá nos propusimos indagar un poquito sobre esta famosa crisis de la gobernanza democrática, ¿no? Yo creo que se está hablando mucho de eso, pero a veces se precisa muy poco sobre lo que estamos hablando y se define muy poco y con muy poca claridad los términos de esa discusión. Así que como para empezar me gustaría escuchar qué es lo que opinan ustedes en torno a esa posible crisis de la gobernanza democrática, qué características tendría, qué aspectos ustedes creen que son los sobresalientes e importantes en todo esto y qué relación tiene esto, por supuesto, con el auge de estos movimientos de ultraderecha, ¿no? Sobre todo en Occidente. Sí. Bueno, yo en primer lugar, muchas gracias de nuevo a todos, a ustedes, a Rinesi. Primero yo tengo un problema con la palabra gobernanza. Porque es una palabra que se usa mucho, los políticos lo usan. Y tiene una historia esa palabra. La palabra, hay una historia vieja de la palabra que está en el diccionario de la Real Academia, dice gobernanza, buen gobierno, pero cuando se habla de gobernanza en realidad se está haciendo mención o se la menciona en el marco de otra semántica, que es la del Banco Mundial, que generó esta palabra gobernanza casi contemporánea con la globalización, como la nueva forma de gobernar el mundo, digamos, de salirse del esquema Naciones Unidas, que es un esquema de coordinación, entre comillas, entre estados soberanos o de acuerdos entre estados soberanos, e ir hacia una mirada, de acuerdo con la globalización, más de coordinación funcional, no de un gobierno mundial, sino de coordinación funcional entre gobiernos, empresas y supuestamente sociedad, ¿no? Esa era la definición o el concepto que manejaba el Banco Mundial. Pero a su vez esto habría que remitirlo a algo que ocurre unos años antes. En los 70, a mediados de los 70, existe un think tank, llamémosle, un tanque de pensamiento, como le llaman los americanos, que es la Comisión Trilateral, o Trilateral Commission. Es una reunión que se hace anualmente entre personalidades del mundo. Esto fue originado principio por el rey de Holanda y después lo tomó Rockefeller, o juntamente con Rockefeller. Trilateral porque en su origen, la década del 60, por ahí, participaba Europa, Estados Unidos y Japón.
Entonces eran personalidades de estos tres espacios geopolíticos. ¿Y qué discutían? Discutían sobre lo que pasaba en el mundo. Pero hay una reunión importante que es en 1973, si no me equivoco, en que esa reunión produce un informe que se llama Informe de la Comisión Trilateral. Y ese informe plantea, por primera vez, la crisis de gobernabilidad de la democracia occidental. Vieron que los políticos argentinos les encanta usar la palabra gobernabilidad, en realidad muy pocos saben lo que están diciendo, porque la aplican con un cariz positivo, como diciendo un buen gobierno, y no, en realidad el informe de la trilateral, cuando dice crisis de gobernabilidad de la democracia, está diciendo la democracia está en una crisis y no se va a recuperar. Hay que buscar otro modo de gobernar los pueblos o las sociedades. ¿Y por qué esta crisis de gobernabilidad? Esta crisis de gobernabilidad porque el crecimiento del estado de bienestar presionaba sobre la distribución de la riqueza, cada vez más, sobre todo en Europa, Estados Unidos también, y en algunos países del tercer mundo, Japón también. Los sindicatos estaban todavía fuertes, organizados, ¿no? Y presionaban en un momento en que los capitales se estaban deslocalizando desde el centro a la periferia para buscar mejores condiciones de pago de salario, no pago de impuestos, etcétera, etcétera. Entonces, estas demandas ponían en riesgo el equilibrio sistémico de la democracia, ¿no? Entonces, cuando hablamos de gobernanza democrática, me gusta traer esto a colación porque para ponerlo en un marco, digamos, ¿no? Uh-huh. Y nada, yo creo que sí, está en crisis, pero se puede ver la crisis desde esa perspectiva y también desde nuestra perspectiva, con otros valores y otras perspectivas diferentes, ¿no? Eduardo. Muy interesante, muy interesante. No te dejó pasar, Juan Carlos. Claro, la connotación muy marcada que tiene la idea de gobernanza, además de ser un anglicismo más o menos horrible, ¿no? A mí es una especie de sarpullido esas palabras, pero me parece que yo me tomaría muy en serio lo que acaba de decir Juan Carlos, que señala hasta qué punto cuando pensamos en términos de gobernanza, o traduzcamos a penitas, de gobernabilidad, estamos pensando siempre desde las perspectivas de aquellos que necesitan al mundo gobernable, a las demandas contenidas, al sistema en orden, ¿no? Y el sujeto que necesita al mundo gobernable, las demandas contenidas, al sistema en orden, es el capital, ¿no? Uh-huh. Que me parece que es importante tener en cuenta también para pensar este momento argentino, que en efecto yo estoy muy de acuerdo con que es un momento en que hay que revisar muy radicalmente la idea de democracia y pensar su crisis, pero no desde la perspectiva de la gobernabilidad de las demandas o de la manejabilidad de los deseos del pueblo, del demos, sino al contrario, desde la perspectiva del demos como sujeto de la política que tenemos que volver a pensar, ¿no? Democracia quiere decir poder del pueblo, kratos, poder, no gobierno, como nos enseñaron en la escuela, ¿no? Democracia, gobierno del demos. Las Galápagos, gobierno, es poder, kratos. Y eso es importante porque revela hasta qué punto la palabra democracia siempre ha sido muy inquietante para aquellos que no quieren que el poder lo tenga el pueblo. La palabra democracia la inventaron los viejos y queridos griegos en el año del moño para designar, en efecto, el sistema de gobierno en que el poder lo tiene el pueblo,
discutiendo, argumentando y decidiendo en asamblea. Y esa idea de democracia, por lo menos a los griegos que nos llegan hasta nosotros, yo tengo la sensación de que los griegos que no sabían leer y escribir y que por lo tanto no llegaron hasta nosotros, los campesinos griegos, los navegantes griegos, los soldados griegos, la democracia les debe haber gustado bastante, porque los reconocía como ciudadanos, le daba la palabra en la asamblea. Ahora, los griegos que nosotros podemos leer hoy, 2500 años más tarde, que son los filósofos, por la democracia no sentían sino el peor de los desprecios, porque era el gobierno de las muchedumbres interesadas e incapaces de gobernar, y porque era, para decirlo técnicamente, un quilombo. Es decir, el principio de la democracia, que es la soberanía del pueblo, reclama que no haya ningún poder superior al de ese pueblo, discutiendo, argumentando y decidiendo en la asamblea, y eso, como ha señalado en un libro reciente un gran historiador argentino que se llama Julián Gallegos, es sinónimo de anarquía, o por lo menos es la antesala inmediata de la anarquía, ¿no? Entonces, la palabra democracia nace en el lenguaje del pensamiento político, de la filosofía política, como una mala palabra, como sinónimo de desorden, como sinónimo de despelote, como sinónimo de gobierno de los pobres y de los incapaces. Y es en realidad muy recientemente, si uno puede pensar en largo plazo de una historia de 25 siglos, la verdad de la milanesa es que hace menos que uno que la democracia es una buena palabra en los lenguajes políticos de Occidente. ¿Desde cuándo? Yo diría que desde no antes de que la palabra democracia pudo utilizarse después de la Primera y sobre todo de la Segunda Guerra Mundial como antónimo de totalitarismo o en América Latina de dictadura. Quiero decir, en la Argentina de los años 80, hace ahora 40 y pico de pirulos, ¿no? Empezamos a usar la palabra democracia para decir lo otro que lo que decíamos con la palabra dictadura, ¿no? La investimos de un montón de esperanzas, pudo decirse, y yo creo, visto ahora retrospectivamente, que en su momento fuimos muy injustos con la ingenuidad que contenía aquella frase del viejo Alfonsín: con la democracia se come, se educa y se cura, que en efecto merecía todas las críticas que en su momento le hicimos, pero que me parece que no quería decir la pavota cosa de que teniendo instituciones democráticas automáticamente íbamos a comer, vacunarnos, educar. Quería decir otra cosa, quería decir que le dábamos el nombre de democracia a una forma de organización del gobierno y de la vida colectiva deseable, por oposición a toda la cosa horrorosa que había sido la dictadura que dejábamos atrás, ¿no? Entonces, a mí lo que me parece que habría que tratar de contar es la historia de esa democracia argentina desde los 80 del siglo pasado hasta ahora, pasando por todas las modulaciones, ¿no?, que tuvo la vida política argentina en estos años, en los que pensamos la democracia como utopía en aquellos remotos años 80, ¿no?, la democracia como una rutina durante los años que siguieron, los años del menemismo, la democracia como un espasmo participativo, ¿no?, en los meses tan intensos de fines del 2001 y comienzos del 2002, y la democracia, o más exactamente la democratización, como un proceso de conquista de libertades y de derechos durante los 15 primeros años de este siglo XXI, ¿no? Hasta que la idea de democracia desapareció en medio de la escena. El macrismo la usó poco y nada, era un gobierno profundamente antidemocrático, que no se daba a sí mismo el calificativo de democrático. Ese calificativo no se lo dio el propio gobierno macrista, se lo dieron unos cuantos politólogos que necesitaban que el macrismo fuera una nueva derecha democrática para poder tenerla como objeto de estudio y como objeto de sus papers en los congresos a los que asisten. Quiero decir, tanto la politicología compró que su misión era dar cuenta de las fuerzas de la vida democrática, que necesitó que una derecha autoritaria y fidelista como la de Cambiemos fuera democrática, por la simple razón de que habían ganado una elección, para poder escribir libros sobre ella y decir las tonterías que hemos leído sobre la presunta nueva derecha democrática, ¿no?, en aquellos años. Y este gobierno que tenemos, autoritario de aquí a la China y sin ninguna duda y sin ninguna discusión posible, y no conozco a nadie que se le ocurra decir que Cambiemos es una nueva derecha democrática o neodemocrática o ninguna tontería así. Bueno,
Ahora me parece que en efecto tenemos que pensar muy seriamente lo que vos planteabas en tu pregunta, que es la ostensible crisis, ¿no?, de la democracia liberal, pero que a mí me gustaría pensar no como un problema de gobernanza de los poderosos, sino como un problema de organización de nuestra vida colectiva, ¿no? Ahí yo les quería introducir un tema previa a la siguiente reflexión. Bueno, yo tengo la desgracia de ser politólogo. Pero yo también. Me presentaba como sociólogo, pero politólogo. Tengo la desgracia de ser politólogo, pero bueno, después lo corregí aspirando de la vieja politología. Aspirando a ser historiador. Pero no, yo les quería plantear lo siguiente. En mi época de estudiante, allá por los años 80, finales de los 80, principios de los 90, estudiábamos mucho este problema de la gobernabilidad, ¿no? Vinculado mucho con la transición de la dictadura a la democracia y la capacidad de la democracia para construir estabilidad gubernamental, paz social, consensos y demás. Hoy eso ha quedado muy lejos, ¿no? Toda esa literatura ha quedado muy lejos, ha quedado como un poco antigua, en gran medida porque las sociedades se han transformado muchísimo, muchísimo. Entonces quería continuar un poco esta conversación yendo por el lado ya no tanto de las élites o de los sectores dirigentes, sino de las transformaciones profundas que están sufriendo las sociedades, sobre todo en Occidente y particularmente en América Latina. ¿Y cómo ven ustedes esos cambios en relación al problema de la democracia? Esto es, ¿cuánto de ese cambio es efectivamente muy profundo? Si lo es. ¿En qué aspectos creen ustedes que es más profundo? ¿Y cómo afecta esto a la democracia y sobre todo a la participación popular, ¿no? Bueno, flor de pregunta. Empiezo por algún lado. Sí. A mí me parece que más o menos desde la época que hace un rato indicaba Juan Carlos como la época de grandes transformaciones ideológicas también en las derechas del mundo, mitad de los años 70, digamos, se produce también, y en la Argentina de manera muy ostensible a partir del 75 y sobre todo del 76, una transformación estructural de la sociedad que tiene consecuencias muy grandes hasta hoy mismo y que tiene consecuencias sobre el modo mismo en que se organiza la democracia a partir del 83. Yo diría que hay un proceso doble, lo digo muy rápido, por un lado de desindustrialización de la economía y por otro lado de desestatización de la sociedad, ¿no? Quiere decir, hay una fuerte reducción del peso del Estado, sus agencias, sus instituciones, que habían sido fuertemente dadoras de identidad para los sujetos colectivos, ¿no? O sea, en la Argentina se decía yo soy hipefiano, se decía yo soy municipal, se decía fulanito es de la provincia, ¿no? El verbo ser no es cualquier verbo, ¿no? Se decía para identificar un lugar en el mundo asociado a ciertas pertenencias laborales en la estructura burocrática del Estado, o se decía yo soy ferroviario, yo soy metalúrgico, telefónico, ¿no? Yo soy telefónico, es decir, fuertes identidades asociadas a la organización industrial de la economía. Esas dos formas de organización del mundo, la industria como dadora de identidades gremiales, digamos, y el Estado como dador de grandes identidades colectivas, se pulverizan durante los años de la dictadura. Y de la dictadura salen mucho más que lo que habían entrado a la dictadura, sujetos individuales mucho más que sujetos colectivos. Cuando en el 83 el candidato del Partido Justicialista empezaba todos sus discursos diciendo compañeros de aquí, compañeros de allá, es muy posible que la gente se mirara a uno al otro y diciendo, ¿a quién le habla este tipo? ¿A qué compañeros? ¿A qué compañeros? ¿A los que están, a los que no compañeros están? todos muertos, los echaron, se pusieron un kiosco, una parripollo, se fueron al exilio, están muertos. ¿Qué compañero? El otro, más vivo, decía amigos de Mar del Plata, amigos de Mar Chiquita, amigos de Rosario, como decía mi maestro Oscar Landi,
acariciaba a sus audiencias con las palabras y interpelaba a los individuos en los que nos habíamos convertido, más que a grandes colectivos de identificación que eran entonces muy inverosímiles. A mí me parece que Alfonsín en los 80 y Néstor Kirchner a comienzos del siglo XXI son dos interesantes ejemplos de interpelaciones, al mismo tiempo eficaces, y si puedo usar esta palabra, progresistas, digamos, ¿no? De individuos que habían sido lanzados como astillas, para usar una metáfora que usa en uno de sus libros Maristela Svampa, ¿no? Identidades astilladas, astillas que habían sido lanzadas por el proceso de desestatización y desindustrialización, y a las que estos dos grandes líderes populares recogen en una perspectiva que, vista en contraste con lo que vino después, podríamos decir indudablemente avanzada, social y políticamente avanzada. Creo que el muñeco este que tenemos hoy, ¿no?, interpela también con un discurso fuertemente individualista, pero individualista reaccionario, no individualista que quiere volver a juntar las astillas, ¿no?, para hacer con eso otra cosa, sino de un individualismo feroz que dice, ¿por qué voy a tener que hacer con la tuya tal cosa? Es decir, el otro para el discurso individualista del mileísmo es en principio un adversario, un enemigo, un obstáculo, en el mejor de los casos un depósito circunstancial de órganos que el día de mañana le podré comprar a un precio justo en el mercado, ¿no? No un compañero, no un camarada, no alguien con a quien hacer algo en la vida. Entonces, a mí me parece que un asunto para pensar la crisis de la democracia, la crisis del orden democrático, la crisis de la legitimidad democrática, es esta transformación de las viejas identidades colectivas, ¿no?, en un montón de astillas individuales que pueden ser recogidas por un discurso que intente hacer con eso otra cosa menos miserable, o que pueden ser interpeladas por un discurso miserable que profundiza en ese individualismo para hacer desaparecer allí cualquier vestigio de lazo social. Sí, totalmente de acuerdo. Yo quisiera agregar una remembranza que tiene que ver con Argentina. Yo soy cordobés y en el 69, por supuesto, participé del Cordobazo. Y recuerdo, en la mañana, el Cordobazo es un paro activo. Normalmente las huelgas se hacían, no se iba a trabajar. Pero eso se empezó a llamar paro dominguero, tipo, no había movilización, no se podía. Entonces se decidió hacer las huelgas a partir de las 10 de la mañana en el lugar de trabajo. Entonces esto obligaba a marchar, a movilizarse, ¿no? Y el Cordobazo empieza con 2 sindicatos de empresas. Cosa curiosa. Argentina es el único país de América Latina que tiene sindicato por rama de actividad. Es una organización sindical por rama de actividad, es una organización sindical en serio. No es una organización que la arma, no es el patrón el que arma el sindicato, como en Estados Unidos, ¿no?, o en otros países de América Latina. Y acá la dictadura en ese momento había armado 2 sindicatos de empresa, Citrax y Tram, de la Fiat, pero con un alto nivel de ingreso. Y por una cuestión, un conflicto gremial, tipo, llaman a un paro activo, se levanta y sale. Yo recuerdo el lugar de concentración en una plaza que se llama Plaza donde está, hoy se llama Plaza Olmo. Sí. Y yo vi cuando llegaban las columnas. Las columnas de obreros llegaban en moto. Todos venían en moto. Era una gran avenida, un mar de motos, con sus camperas de cuero, los trabajadores. Es decir, bien vestidos. No tiene nada que ver. Ese proletariado no tiene nada que ver con lo que vino después, ¿no? Quiero decir, cada obrero de esos tenía no solo su moto, tenía su casa propia, tenía sus hijos en la escuela pública de calidad, ¿no? Y por supuesto, todavía era un orden machista, su mujer trabajando en la casa y dedicándose al hogar. Pero esa era la familia proletaria. Ahora, ahí nadie hablaba de democracia. La palabra democracia no existía. Yo era estudiante, nosotros no reivindicábamos la democracia. Reivindicábamos la revolución, porque para nosotros el peronismo había sido una revolución, no la apertura de un sistema democrático. Y la derecha
hablaba de la república, o la democracia, ¿no? Y hablaba del orden público y de las libertades individuales. La derecha, con cierta formación intelectual que yo en estos días añoro, ¿no? Sí, sí. Por parte de la derecha, De la digamos. derecha, Derecha como es. Sí. Lo extrañamos a Mariano Grondona. Sí, había otros mejores, ¿no? Sí. Entonces, digo, ahí hay una cosa muy fuerte que está vinculado el tema político al tema del bienestar. Yo quiero vivir bien, y quiero vivir bien en mi barrio, con otros que también viven bien, porque me garantizan la seguridad, entre comillas, porque viven bien, y porque mis hijos pueden ser amigos de los hijos, de los otros, etcétera, ¿no? Ujú. Entonces, cuando nosotros, incluso desde el peronismo, yo creo que hemos debilitado esa referencia cuando hablamos de democracia. Entonces, nos hemos hecho, sí, hablo porque soy peronista, bueno, ser peronista no es nada, no es, es todo equívoco, ¿no? Una definición muy equívoca, ¿no? Yo digo, si el peronismo es una historia de ilusiones militantes y derrotas democráticas. Pero, digamos, lo que existía era eso, el valor del bienestar, de la buena vida, de la vida buena, diría Aristóteles, ¿no? De la vida buena. Eso se perdió en el debate, en el diálogo político, en la concepción de la política en Argentina. Y entonces, reivindicar eso solamente bajo las formas institucionales, a mí me parece que el último grito, en ese sentido lo dio Alfonsín, yo estoy de acuerdo, lo dio Alfonsín, con la democracia se come, se educa, etc. Ese fue el último grito democrático real. Después no hubo más. Bueno, hubo experiencias de apertura, hubo experiencias de mejor comprensión de los intereses sociales, hubo una serie de cosas, pero no se volvió a eso, a ese concepto. Entonces, a mí me parece que una cosa importante es rescatar y recuperar ese concepto, que tiene que ver con el bienestar, con el estado de bienestar, y con el equilibrio de mercado también, si se quiere. Pero claro, equilibrio de mercado es un mercado competitivo. Hoy no hay mercado. Hoy lo que tenemos son corporaciones que no compiten, porque la competencia desapareció del mercado. Hoy tenemos corporaciones que son agentes de poder, que se apropian de la institucionalidad pública y la manejan como en la dinámica del mercado. Eso es lo que tenemos hoy. Entonces me parece que hay que redefinir muchísimas cosas, revisar y redefinir muchas cosas. Y poner en cuestión en los debates este tema de la democracia, ¿no? Porque no es volver al peronismo, no es volver al 73, no es volver al 83, no, es otra cosa hoy, para adelante, es otro reto, es una experimentación nueva, me parece. Retomando un poco lo que veníamos charlando antes, ¿hay posibilidad de este buen vivir, de esta buena vida que recién decía Juan Carlos, bajo un sistema democrático completamente tomado, esto es mi opinión, por las corporaciones económicas, retratado, contado, descripto por los medios de comunicación y con una dirigencia política que, por otra entrevista que le habíamos hecho a Eduardo, es de algún modo una dirigencia política post-dictadura, ¿no? De lo que generó esa dictadura en la dirigencia y en la forma y los sueños que tenía la política predictadura. ¿Es posible? ¿Está bien que la discusión sea acerca de si es posible con el sistema democrático o en realidad lo que habría que discutir es si es posible con las corporaciones económicas, el sistema de medios, la dirigencia política, etcétera? Hago
comienzo hago un paréntesis. Sí, por supuesto. Y después le paso a Lo que quieras. Eduardo, porque me parece que tema que puede dar mejor fe que yo. En el tango que acabamos de escuchar, hay algo que está y que yo creo que caracterizaba al estado de bienestar o hacia la sociedad de bienestar y que hoy no existe, o por lo menos no existe con ese espíritu, que es la fiesta. Uh-huh. La fiesta la fiesta comunitaria, la fiesta de las familias, la fiesta en el barrio. Eso hoy no está. Y eso yo creo que de alguna manera con códigos del siglo XXI hay que recuperar para, si queremos en serio pensar de nuevo en términos democráticos. Es decir, la alegría de vivir bien y de compartir ese vivir bien. No parece muy ingenuo esto, pero y eso por un lado. Y por otro lado, me parece que el problema de la democracia con estas corporaciones y demás, yo lo siento como muy difícil. No diría imposible, pero muy difícil. ¿Por qué? Porque no está en el paradigma de pensamiento corporativo, de este corporativo global, como le quieran llamar, no está la preocupación por el modo de vida. Está simplemente por el consumo y el control de nuestra imaginación. Entonces, en realidad, el modelo es un pueblo de esclavos. Se puede decir con términos más adecuados a esta cultura tecnocrática, pero es así. Entonces, yo lo veo muy difícil en ese sentido. Hay que trabajar, hay que hacer esfuerzo y demás, pero lo veo difícil. Porque además, juntar política con... Hoy la política es manejo de medios y fines. La política es racionalidad de medios y racionalidad de fines, las dos cosas. ¿No? Decía Max Weber, Max Weber, antes de morir, dice, sí, la racionalidad que está ganando es la racionalidad de los medios, es la racionalidad tecnocrática. Si esto sigue así, y la política se olvida de los fines, a la humanidad le espera una larga y gélida noche polar. Son palabras de Max Weber. Y me parece que lo que ha ocurrido es eso. Los fines desaparecieron de la política, del discurso político, del pensamiento político. En Argentina desaparecieron a partir del menemismo. Desaparecieron los fines. Menem entroniza, no lo supo nunca, pero entronizó, ¿no?, esta mirada, este paradigma de los medios y de la eficiencia. Y el Estado fue cautivado por esto. Y me hago cargo de lo que me toca. Los que trabajamos en el Estado también fuimos cautivados por esta de la eficiencia de los medios. Había que ser eficiente, había que generar resultados, había que generar productos, había que generar como si fuera una empresa, ¿no? Famosa New Public Management, ¿no? En la nueva gestión pública, que venían las recetas del Banco Mundial. Entonces, la política perdió la gestión en el Estado y perdió la proyección ideal hacia dónde llevo a este pueblo, porque el pueblo desapareció como sujeto también. Entonces quedaron los influyentes nada más, ¿no? Yo me acuerdo, recién hizo mención a Alfonsín. ¿Sí se acuerdan? No sé si ustedes son más jóvenes, pero de los capitanes de la industria. Los capitanes de la industria fueron los golpistas. Fenomenales. Fue el primer corporación, no el primero, pero ¿qué le hace el golpe a Alfonsín? Le hace el golpe económico, ¿no? ¿Cuál era el paradigma? La eficiencia, ¿no? El mercado, la libertad de mercado,
acabar con la burocracia parasitaria del Estado. Bueno, ese discurso entró y la política se coló como auxiliar de ese nuevo actor. Yo creo que los actores políticos jugaron de auxiliares de estos actores de transnacionalización del mercado. ¿No? O sea, hay que plantearse esto, digo, termino ahí. No, me parece interesantísimo. Me parece muy interesante lo de la fiesta, ¿no? La fiesta como sinónimo del buen vivir, digamos, y de un buen vivir colectivo, que hoy cuando aparece en el discurso político aparece como el nombre de un pecado, ¿no? Por el que alguien tiene que pagar. ¿Quién paga la fiesta? Y la fiesta fue lo que algunos talentosos economistas del establishment nombran como lo que nos hicieron creer que podíamos comprar, ¿no? Sí. Esa fiesta, ¿quién la paga? ¿No? Se compraron un acondicionador, bueno, ¿quién se compraron una licuadora? ¿Quién paga esa fiesta, esa joda loca de haber pretendido vivir bien, ¿no? Eso me parece que es muy interesante. ¿Cómo recuperamos una idea de fiesta, digamos, que no sea inmediatamente señalada como el nombre de un pecado por el que deberíamos haber pagado? Porque el no haber pagado es lo que nos convierte en populistas más o menos irresponsables. Entonces, y lo otro que señalaba Juan Carlos me parece que es muy importante también, que es una política desentendida de la pregunta por los fines, por el vivir bien o por el buen vivir. Como decía Aristóteles y como dijeron los procesos de renovación también, ¿no? De comienzo del siglo XXI en los países andinos, ¿no? El buen vivir. Que desaparece en efecto como fin de una política pensada como apenas una operatoria de administración del poder sobre el pueblo, no de habilitación del poder del pueblo, ¿no? Que es lo que... Entonces, a mí me parece que ahí hay una pregunta para hacernos, que es la pregunta por la reconstrucción de un sujeto popular en sociedades en las que ese sujeto popular, por las razones que decíamos hace un rato, está hecho pedazos, porque se destrozó la industria, porque desapareció el Estado, por lo menos como dador de grandes identidades colectivas, y apareció apenas, como decía Juan Carlos recién, como un instrumento al servicio de los poderosos en el mundo de la economía, ¿no? Entonces, ¿cómo pensar la reconstrucción de un sujeto popular en un país donde lo que parece haber apenas es una colección de sujetos individuales, egoístas, posesivos y sin vínculos con el del lado, ¿no? Yo en este tiempo volví a leer interesado por tratar de pensar este momento de individuos sueltos, de individuos aislados, de individuos solos, de individuos tristes, derrotados, humillados, que es como nos sentimos todas las mañanas. Volví a leer El hombre que está solo y espera, de Raúl Escalabrini Ortiz, 1931. Su primera edición, su edición famosa y un poquito más grande del 34, pero la primera edición es del 31, es decir, primer año del gobierno de Uriburu. Destrucción por la vía de un golpe de una interesantísima experiencia democrática popular. Sensación, la de Irigoyen, sensación en efecto de soledad, de derrota, de humillación. Los hombres, dice Scalabrini, están solos y están tristes, y al caer la tarde se reúnen para disimularse un poco a sí mismos su propia soledad en los bares de Buenos Aires, donde no hablan entre sí, donde casi respiran aliviados, dice Scalabrini, cuando suena en la vitrola un tango que pretexta el silencio de todos. Se sientan en la misma mesa pero no tienen nada que decirse, ¿no? A mí me parece que ese retrato, ahora no nos sentamos en las mesas de los bares, nos sentamos frente al televisor, vemos una serie de Netflix, ¿no? Pero a mí me parece que hay allí una descripción de una situación de soledad, de humillación, de derrota, de desmembramiento de lo colectivo, de astillamiento
de lo que había sido común, que es interesante para pensar este momento. Y lo que me resulta interesante de ese libro de Scalabrini es que, a pesar de todo y de esa descripción tremenda que hace Scalabrini sobre ese momento, ese hombre que está solo, dice Scalabrini, espera. Y uno podría preguntarle, pero Scalabrini, ¿qué espera? ¿Qué espera? Si está solo, si está humillado, se perdió el laburo, si perdió a su líder político, si lo hicieron pelota, ¿qué espera? Y yo me preguntaba, ¿quiénes eran esos hombres solos y curiosamente a la espera en los cafés de Buenos Aires en 1931? Y me imaginaba que los más viejos de ellos podían, de jóvenes, haber intervenido posiblemente en la Revolución de 1890, que los un poco menos jóvenes posiblemente habían tirado algún tiro o alguna piedra en 1905, que casi todos seguramente habían votado con las dos manos a Hipólito Yrigoyen en 1916, que alguno habría tenido algún primo medio quilombero en Córdoba en 1918, ¿no? Y entonces me parece que ahí hay una cosa para pensar, porque a pesar de lo que nos quiere hacer la sociología, lo que nos quiere hacer creer la sociología más empirista, más crasa y pavotamente empirista, que nos quiere hacer creer que una sociedad es la suma de los tipos a los que reúnen focus group, ¿no? Para hacerles responder cosas conservadoras a sus preguntas que tienen como casi única respuesta posible las respuestas conservadoras que esperan, y después llegar a la brillante conclusión y llenar libros explicándonos que los argentinos somos conservadores, ¿no? Me parece que una sociedad es una cosa más complicada, que los sujetos somos sujetos más complicados, que nunca somos solamente aquello que la historia ha hecho de nosotros hasta depositarnos en el punto del presente en el que hoy estamos, que siempre somos, además y en un nivel más profundo, al que tenemos que encontrar los mecanismos políticos para acceder. Siempre somos también la memoria de las viejas luchas, la memoria de las viejas utopías, la memoria de las viejas identidades, ¿no? Si esos hombres que en 1931 estaban gobernados por Uriburu todavía esperaban, y es interesante, Scalabrini dice la palabra esperanza, espera, ¿no? El hombre que está solo y espera. Borges, 5 años antes, amigo de Scalabrini, casi forjista, digamos, irigoyenista, como toda esa muchachada, como Scalabrini, como el joven Jaureche, había escrito El tamaño de mi esperanza, ¿no? Espera, esperanza, palabras irigoyenistas en la derrota. Pero si hay motivo para la espera y para la esperanza, y por lo tanto si hay obligación de reconstruir algo del orden de la política para que esa esperanza tenga en efecto una verosimilitud, es porque somos también, además de lo que aparece en los focus group, además de lo que aparece en las cámaras Gesell, además de lo que aparece en las respuestas pavotas a las preguntas pavotas de los encuestadores, somos un conjunto de otras cosas, ¿no?, que tensionan con este presente miserable y que la política tiene la tarea de activar también. Eso me parece lo que hicieron los grandes líderes políticos de los que hablamos hoy, aunque fuera demasiado rápido. Alfonsín en su momento, Néstor Kirchner en su momento. 25 de mayo del año 2003 salió Néstor Kirchner al balcón de la Casa de Gobierno y miró para abajo. ¿Qué habrá visto? Una sociedad hecha pelota, tipos vendiendo pochoclos en la plaza, grupo de trabajadores desocupados en la mejor de las hipótesis. Yo no estaba, yo que lo voté con las dos manos no estaba, lo estaba viendo por televisión. La sociedad estaba hecha pelota, ¿no? Y sin embargo el tipo dijo, bueno, pero una sociedad no es solamente esto. Hacer un focus group con estos tipos que están en la plaza te da que somos una calamidad, ¿no? Por suerte no hizo focus group, hizo política. Bueno, algo que se repetía mucho en esos primeros años era que inclusive el gobierno de Néstor tenía mucho más iniciativa de lo que la sociedad le estaba demandando. En su momento llamamos jacobinismo a eso, ¿no? Yo creo que había algo de eso, ¿no? Está a la izquierda de la sociedad, como se decía. Efectivamente, yo nos invitaría no estar a la izquierda de ninguna cosa, que eso puede dar lugar a vanguardismos también muy desaconsejables, ¿no? Pero sí nos invitaría a no quedarnos con el retrato en puro presente de lo que aparece en la superficie de nuestra mirada sobre una sociedad que está muy hecha pelota, que está muy, muy destrozada. Nos invitaría a
pensar las posibilidades que están latentes, ¿no?, por debajo de la superficie en un mundo social que, claro, que no se ha olvidado de sus deseos y de su necesidad de vivir bien, ¿no?, de volver a una fiesta colectiva que nos han retaseado, y que no puede aceptar simplemente que una manga de irresponsables nos digan que eso es populismo, ¿no?, que eso es no pensar seriamente las cosas. Yo nos invitaría a encontrar en nosotros mismos, ¿no?, las posibilidades de recrear un espacio político, democrático, diferente de este que tenemos. Silvano, ¿qué hacemos con este optimismo de lunes que le plantea Rinesi? Lo administramos. ¿Administrémoslo? Administrémoslo. Porque tenemos 7 días por delante hasta el próximo lunes. Bueno, muchas gracias por haber venido. No, por favor. Tenemos unos minutos más. ¿Tenemos unos minutos más? Tenemos. Bueno, entonces podemos hacer una más. Por supuesto que Una sí. más. Bueno, entonces, antes de despedirnos, una cosa que quizás me quedó dando vuelta por ahí. También deberíamos asumir que la experiencia democrática de los últimos años, y me refiero a estas experiencias populares y progresistas que ha tenido América Latina, han tenido muchos aciertos, han producido muchos avances, y también en el debe han dejado muchas cosas pendientes. Quizás porque se decidió no avanzar, en algún caso no se pudo, en otro caso no se quiso, en otro caso no se supo. Y entonces quizás lo que nos está ocurriendo hoy es que la sociedad, ante esas promesas incumplidas o ante esos retos no saldados, intentó una salida por un camino que a nosotros no nos gusta, poco convencional, difícil de procesar, pero camino al fin, porque de algún modo Milei proponía romper todo y salir para adelante, ¿no? Salir del laberinto por arriba. ¿Cómo ven ustedes eso? ¿Les parece que esto es así? ¿Les parece que no es así? ¿Y cuánto de los procesos anteriores habrá que revisar para poder avanzar en una dirección más profunda y en una experiencia más rica, llegado el caso, ¿no? Cuando salgamos de esto. Yo solamente porque es un tema muy obviamente muy complejo. Daniel me hizo acordar cuando hablaba un pensamiento que tenía Lenin, que decía el líder, no decía líder obviamente, pero digo, no se me ocurre otro sinónimo, es aquel que oye crecer la hierba bajo el suelo, bajo la tierra. Es decir, es aquel que tiene la capacidad de adelantarse y que tiene una empatía con su pueblo. Salvo Néstor Kirchner, Cristina, quizás Menem tenía una empatía para otro lado, pero me parece que esta clase política ha perdido esa empatía, ¿no? Yo lo que creo que hay que replantearse entre los temas que hay que plantearse, le digo es el tema de cómo volver con gobiernos, cómo gobernar esta sociedad, ¿no? Y ahí, en el cómo gobernar la sociedad, creo que hay que ser consciente de una cosa que dice Mariana Mazzucato, una economista, dice la cultura de las, lo traje aquí para no olvidarme, ¿no? La cultura de la consultoría, que empezó en lo económico y terminó en lo político, lo que hacías mención vos recién, muy bien, los focus group, todo eso, ha logrado infantilizar a los gobiernos, ¿no? Y pervertir la economía. Y me parece importantísimo eso, ¿no? Entonces hay que pensar políticamente de nuevo. ¿Cómo se piensa políticamente? Se piensa en equipo políticamente. Y hay que empezar a armar equipos. Yo, con esto corto, yo trabajé en el plan trienal en los 70. Yo trabajaba en Santiago del Estero y trabajaba en un proyecto financiado por el BID que era para desarrollar un proyecto agrícola en donde ahora está el dique de Río Hondo. Había que trasladar la población que vivía ahí
y se hizo todo un emprendimiento agrícola fabuloso. Yo trabajé ahí. Y nosotros éramos equipos, yo era politólogo, trabajaba con antropólogos, había ingenieros agrónomos, había veterinarios, había de todas las profesiones, médicos, y trabajábamos en equipo y íbamos al monte, al campo, que había que ir a trabajar, a trasladar a las personas, en equipo, en camionetas, todos juntos, y discutíamos. Y eso era el Estado. Eso era el Estado, era maravilloso. Digo, de alguna manera me parece que hay que pensar en otra cultura de gobierno, donde hay que poner alma, corazón y vida, y sobre todo el tema de los fines, de los objetivos. ¿Qué quiero hacer, no? Los demás, los medios, viene después. ¿Eduardo? Sí, estoy muy de acuerdo. Nosotros queríamos que se peleen y todo No, eso, no, como no, se usa ahora. Parece que no lo va a lograr. No lo han logrado. Insistan, en una de esas nos peleamos. Pero pensaba recién en esta especie de historia muy rápida, muy brusca que hicimos de 40 y pico años de democracia en la Argentina. Pensaba en relación con esto, en los muchos señalamientos que se le hicieron a los déficits de nuestras democracias, a las limitaciones que tuvo nuestra democracia durante todos estos años. Yo diría que esos señalamientos fueron, si lo tuviera que decir de manera muy esquemática, 3. Uno, que fue aquí mencionado y sobre el que conversamos, el señalamiento, digamos, a la reducción politicista de la democracia que se desentendió del problema de comer, educarse, curar, ¿no? Es decir, la crítica alfonsinista, digamos, no, la democracia no puede ser solamente votar y que no te torturen en la comisaría. Tiene que ser eso como punto de partida, desde luego, pero además tiene que ser acercarnos un poco al buen vivir. Primera cuestión. Segunda cuestión, esto lo introdujeron sobre todo los 3 gobiernos kirchneristas, la cuestión de los derechos, ¿no? No hay democracia sin derechos y sin un Estado que garantice esos derechos que tienen que ser universales, porque los derechos son universales o no son, si no son privilegios, son prerrogativas, ¿no? Entonces, y una tercera cuestión que me parece que atraviesa todo este ciclo de 40 años, sobre la que hemos batido mucho el parche en muchas ocasiones, frente a Alfonsín, también frente al kirchnerismo y sobre todo frente a los gobiernos de Cristina. No hay democracia sin una participación deliberativa y activa de los ciudadanos en los asuntos públicos, ¿no? La democracia es también participación. No es solo garantía de derechos desde arriba de un aparato del Estado gobernado por unos tipos que la tienen re clara, que son mucho mejores que nosotros, que son unos capos, que la noche antes de ir a votar nos van a decir por quién hay que votar, porque ellos saben, porque son buenísimos y no nos animamos ni siquiera a sugerir que en una de esas teníamos otro nombre posible, ¿no? Yo pensé que era eso, ¿sabes qué? Yo creo Hace que unos años vengo pensando que era eso. eso fue un problema grave que tuvimos y me parece que la reconstrucción de una democracia más democrática entre nosotros requiere también una creencia menor en los liderazgos providenciales, en la gente que se la sabe toda, que es un capo o una capa. Democracia es participación y un gran líder democrático es el líder capaz de construir espacios para esa participación, no de clausurarlo en nombre de lo claro que tiene las cosas. A mí me parece que yo insistiría en este momento en la Argentina, insistiría en eso. No hay democracia sin participación diversa, plural, polémica, y eso es lo que me parece que deberíamos tratar desde los ámbitos en los que desarrollamos nuestro trabajo, también desde el ámbito de las ciencias sociales, ¿no? Demasiadas veces convertido en una pura herramienta técnica, demasiadas veces dispuesta a aceptar una torpe división del trabajo intelectual que separaba, ¿no?, a los sociólogos como expertos en pobreza, a los politólogos como expertos en ciudadanía, a los economistas como expertos en riqueza. ¿Qué es eso? ¿Cómo pensar procesos que son mucho más complejos, ¿no?, aceptando esas? Entonces yo diría pensar con más complejidad las cosas y sobre todo, como decía Juan Carlos recién, pensarlas entre todos, animarnos al despelote que es la participación. Es mucho más tranquilo
eludir el problema de la participación, pero es mucho más democrático comprarnos ese problema.